Bueno, pues la primera reflexión de hoy la he titulado Gigantes y Pequeños. Y con esas dos palabras va a girar toda esta reflexión. Son palabras completamente contrarias que nos pueden evocar muchas cosas. Si, por ejemplo, retrocediésemos a nuestra infancia, a mí escuchar la palabra gigante y pequeño me recuerda a aquellos programas de Barrio Sésamo, donde se nos enseñaban a distinguir términos que eran contrarios. ¿Os acordáis? Grande, pequeño, alto, bajo, cerca, lejos. Pero si pensamos en la Biblia, también nos evoca algunas historias en las que aparecen personas gigantes junto a personas pequeñas. Una de esas historias es la que se nos cuenta en el libro de Números, capítulo 13, y es la historia de los 12 espías que fueron enviados por Moisés para explorar la tierra que Dios les había prometido. Dice la historia que durante 40 días de exploración volvieron los espías al campamento con noticias sobre lo que habían visto. La verdad es que el sitio era espectacular. Fluía leche y miel, las uvas eran gigantes, pero dice la Biblia que 10 de los espías encontraron numerosos problemas. Las ciudades eran grandes y fortificadas. Los habitantes eran muy fuertes, tenían muchas armas y eran gigantes. Es curioso que nos dice la Biblia que eran tan grandes que, según dice el versículo 33, nosotros a su lado teníamos la impresión de ser como saltamontes, y eso mismo le parecía a ellos. En cambio había 2 espías, Josué y Caleb, que estuvieron en el mismo lugar, vieron los mismos frutos, vieron las mismas ciudades fortificadas y también se encontraron con los mismos gigantes. Pero su informe era completamente distinto. Y entonces dijeron, subamos con decisión y conquistemos esa tierra, pues nosotros somos más poderosos que ellos. Esta es la primera historia que quería contar sobre gigantes. Pero si unimos la palabra gigantes y la palabra Biblia, a todos nos viene a la cabeza una historia, que es David y Goliat. Quizás sea una de las historias más conocidas de la Biblia. Podemos leer esa historia en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Pero en vez de leerla, la vamos a repasar rápidamente. Yo la cuento rápidamente. Dice la historia que había una guerra entre el pueblo de Dios y los filisteos. En el ejército filisteo había un soldado que se llamaba Goliat, que medía más de 3 metros de altura. En la Biblia nos describe cómo iba vestido. Llevaba un casco, una armadura de bronce, unas botas de bronce, una lanza, una jabalina, una espada. Vamos, que estaba fuertemente armado y preparado para la guerra. Goliat se sentía superior y entonces lanzó un reto a los israelitas. Les dijo que tenían que elegir a un soldado del ejército de Israel para que luchase contra él, cuerpo a cuerpo, uno contra uno. Si los israelitas ganaban, los filisteos serían sus esclavos, pero si ganaban los filisteos, serían los israelitas los que serían los esclavos. ¿Qué pasó en el campamento de los israelitas? Pues la Biblia nos cuenta, en el versículo 11, que cuando Saúl y los israelitas oyeron las palabras de aquel filisteo, quedaron desconcertados y llenos de miedo. Durante 40 días, Goliat salía mañana y tarde a retar al pueblo de Israel. Y la respuesta del pueblo de Dios fue siempre la misma. Tuvieron miedo. Y es ahora en esta historia cuando aparece nuestro protagonista. Nos encontramos con el pequeño David. Era hijo de Jesé y el menor de 8 hermanos. David se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, mientras sus 3 hermanos mayores estaban en la batalla con los filisteos, luchando con el rey Saúl. Una mañana, su padre lo mandó al campamento de Israel para ver cómo estaban sus hermanos y mandarles algunas provisiones. Cuando estaba con sus hermanos, escuchó cómo Goliat retaba a los israelitas. Dice la historia que David fue a hablar con Saúl y se ofreció voluntario para luchar contra Goliat.
Y entonces presentó sus credenciales, es decir, presentó su currículum. Fijaros cómo lo recoge la Biblia. Estamos en los versículos 34 y 37. Dice: este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre. Y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se la quitaba de la boca. Y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza y lo golpeaba hasta matarlo. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y ese filisteo correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes del Dios vivo. Y añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me liberará del poder de ese filisteo. Y aquí viene una cosa que a mí me hizo mucha gracia cuando leí este versículo, es la respuesta de Saúl. Dice en la versión de la palabra, que es la que utilizo yo, dice: entonces Saúl le dijo: anda y que el Señor te acompañe. Y así fue como David se presentó delante de Goliat, sin espada, sin armadura, solo llevaba su bastón de pastor, una honda y 5 piedras en el bolsillo de su zurrón. Dice la Biblia que cuando Goliat vio a David, dijo: ¿acaso me tomas por un perro y vienes a atacarme con un palo? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Bueno, ahora es en el momento de la reflexión cuando Juan Luis tendría que poner el cartel de atención spoiler, porque os voy a contar cómo terminan las dos historias. ¿Cómo es el final de la historia de los 12 espías? ¿Cómo termina el enfrentamiento entre David y Goliat? En la historia de Josué y Caleb, el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, pero tuvieron que pasar 40 años deambulando por el desierto hasta que consiguieron entrar. En la historia de David y Goliat sabemos que David mató al invencible Goliat. Pero como es una reflexión, yo no estoy hoy para contaros historias de la Biblia, sino para que podamos reflexionar sobre ella y aprender muchas cosas de ambas situaciones. Cada día nos enfrentamos a nuestros gigantes. Los gigantes en nuestras vidas son desafíos, temores, problemas que parecen enormes e imposibles de superar. Se nos pueden presentar como dificultades económicas, enfermedades, rupturas, conflictos, inseguridades, resentimientos o dudas que nos detienen y paralizan. ¿Cuántas veces nos hemos rendido por los gigantes que se presentan en nuestra vida? Ambas historias, aunque están separadas en el tiempo, hacen alusión al miedo que sintieron sus protagonistas al tener que enfrentarse a los gigantes. Hay una curiosidad, no sé si os habéis dado cuenta, pero ambas historias comparten el número 40. Los espías estuvieron 40 días recorriendo la tierra prometida sintiendo miedo por los gigantes que habitaban en ella. Sorprendentemente, Goliat estuvo 40 días infundiendo miedo y terror a los israelitas. Y además, el pueblo de Israel tardó 40 años en vencer su miedo y así poder entrar en la tierra prometida. La verdad es que los problemas asustan. Un gigante atemorizaba con sus palabras y apariencia a todo un ejército, pero el miedo le hacía parecer más invencible de lo que realmente era. ¿Cuántas veces sentimos miedo al ver el tamaño de nuestros problemas? Me gustaría que pensaseis en estas 3 preguntas. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que vieron los 10 espías y lo que vio Josué y Caleb? También quiero que penséis sobre, ¿era el mismo Goliat el que retó al ejército de Israel que el que luchó contra David? Y una vez que hayáis respondido esa pregunta, os queda la tercera. ¿Dónde está la diferencia entre lo que vieron unos y lo que vio Josué, Caleb y David? Cada día nos enfrentamos a situaciones que quieren retarnos. Los gigantes de nuestra vida vienen con el propósito de querer infundir miedo en nosotros y así lograr que nuestra vida se aparte de Dios. Por eso debemos identificar cuáles son nuestros gigantes y mantenernos junto a Dios. En medio del temor de los israelitas, David llegó y escuchó la voz del gigante Goliat e inmediatamente identificó el problema. Pero David no dejó que esas palabras y la apariencia del gigante le quitase su confianza en Dios. David tenía muy claro una cosa, y era quién peleaba a su lado. Sabemos que Dios está a nuestro lado, pero en el momento en el que llegan esos gigantes, muchas veces dejamos que el miedo cambie esa confianza que tenemos en Él.
a pesar de todo lo que Goliat decía y aparentaba, David no tuvo miedo porque sabía que, al igual que cuando Dios estuvo con él, cuando se enfrentó a los leones y a los osos, también estaría para enfrentarse a un problema mucho más grande. Por eso lo primero que me gustaría que recordases de hoy es que nunca debemos de olvidar que Dios pelea a nuestro lado. Él está en los problemas pequeños y también en los grandes. Dios está siempre. Pero sobre todo recuerda que para Dios no hay nada imposible. No tenemos que tener miedo a los gigantes que puedan venir. Cambia el miedo por confianza y así podrás vencer. En la vida, los problemas pueden parecer gigantes, enormes e imposibles de superar. Nos sentimos pequeños e insuficientes, como hemos visto, ¿no?, que le pasaba a los israelitas en estas historias. Pero en esos momentos es cuando debemos de recordar que no estamos solos, que la fuerza para vencer viene de lo más alto. Nuestra fe y esperanza son el poder para vencer cada uno de esos problemas. Me encanta en la historia de David y Goliat cómo David responde a Goliat. Dice en el versículo 45, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre del Señor del universo. Dios quiere hacerte ver, así como hizo con David, que tu gigante es realmente pequeño al lado del Señor. No importa lo que hayan dicho o aparentado tus gigantes. No importa qué armas presentaron para derribarte. No importa ni los 40 días o los 40 años que tu gigante te ha estado infundiendo miedo. Dios te dará la victoria y estará contigo hasta el final. Los gigantes no son invencibles. Las pruebas que nos enseñan nos dan la oportunidad de saber algo fundamental, y es que no importa su tamaño, sino tener la certeza de que Dios está a nuestro lado. Así que cuando luches contra tus gigantes, no te enfoques en su tamaño, sino en el poder infinito de Dios. En tus manos Dios entregará las armas correctas para que puedas enfrentar y vencer los problemas de tu vida. David puso toda su confianza en Dios. Depositó su fe en aquel que estuvo con él en todas sus batallas desde que era pastor de ovejas. No dudó de Dios, no tuvo miedo, sino que confió plenamente en él. Por eso me gustaría terminar con una frase. Recuerda, cuando el Señor pelea a tu lado, tus gigantes son pequeños. Te doy las gracias, Felipe, por una primera reflexión de lo más práctico que pueda haber, porque realmente yo creo que todos los días nos enfrentamos a esos gigantes, ¿verdad? A esos problemas que como dices, nos infunden miedo, y el miedo paraliza. El miedo paraliza. Sí, y a veces miramos, evaluamos por nuestra visión, por nuestros ojos, y nos paralizamos sin saber solución posible para salir adelante. Decía esta semana un amigo mío, me decía, no solo hay con Jesús no solo hay que querer, sino que hay que creer. Y yo creo que en el cambio de visión que hacen tanto David como Caleb y Josué, no solo quieren, porque yo creo que todos querían entrar en la tierra prometida, todos querían derrotar a Goliat, sino que creen en quien tienen al lado. Y yo creo que esa es la clave, y yo creo que esa es nuestra clave para vencer nuestros problemas, el cambiar nuestra visión, no ver con nuestros ojos, sino verlo a través de Jesús. Y cuando uno mira, ¿verdad?, la altura de los gigantes físicos o de los problemas, esos que son irreales, pero que nos parecen gigantes auténticos, si los comparamos con ese Dios todopoderoso, Dios creador, pues claro, como tú decías, nuestros gigantes son pequeños. Sí. Pero es un cambio de visión lo que necesitamos. Es que, por ejemplo, en el caso de los espías,
Yo me acuerdo que la semana pasada salió este tema también en la lección de Biblia, ¿no? Yo estaba con el grupo de jóvenes y yo se lo decía a ellos, es que no estuvieron en el mismo sitio. Uh-huh. Y ahí lo que marca la diferencia, como decíamos, es que Josué y Caleb, lo mismo que le pasó a David, miraban a través de, digamos, de las gafas de Dios, ¿no? Es decir, como tú dices, además de creer en Dios, tenía la confianza plena de que Dios le iba a dar esa fuerza, ese punto extra que iban a necesitar para conquistar la tierra prometida, para vencer a Goliat. Uh-huh. Funcionaban con fe y la fe tiene que ser práctica. Nos lo has dicho, David, cuando se presenta dice que no vengo yo aquí de nuevo a derrotar, sino que yo ya me he puesto en manos de Dios cuando me salían osos, cuando me salían leones. Claro, cuando tenemos un problema, a no ser que hayamos ido derrotando problemas de la mano del Señor, cuando nos surge un problemón, estamos cao, porque no sabemos ni el poder ni la fuerza, ni sabemos cómo acudir. Hemos escuchado historias de que Dios tiene poder, pero si no las hemos vivido, valen para poco. Juan Frica. Pues también darte las gracias, Felipe. Te están dando las gracias en el chat de YouTube, que ahora, por ejemplo, te dice gracias por la reflexión. Bueno, para los que hemos crecido con el miedo en el cuerpo de esto a lo mejor no te corresponde, o deja eso a otros, que lo mejor que lo haga otros, ¿no? Cuando vienes y nos dice Dios quiere, a Dios le gustan los valientes, yo me pongo un poco así porque a mí no me importa ser segundón. Yo no soy de los que difícilmente va a dar el primer paso, no espero que sean otros los que se pongan delante. Así que viene muy bien diciendo que Dios no quiere que te acobarde, Dios no quiere que tengas miedo. Me ha parecido muy interesante, Felipe, porque es verdad, el miedo no es una cosa que venga de Dios, ¿no? Y muchas veces renunciamos a cosas de nuestras vidas porque creemos que tenemos delante un gigante y olvidamos quién nos acompaña al lado. Así que sí, tienes toda la razón. Es muy interesante, por ejemplo, que en Apocalipsis, cuando se nos dice todos los que van en fila al horno de fuego, que enseguida se nos llena la boca a los cristianos diciendo los idólatras, los mentirosos, lo dice Juan, los hechiceros, los fornicarios, ¿no? Todo eso, esos son los primeros. Pues no, resulta que los primeros no van ellos. Los cobardes. Juan se fija y dice que los primeros, pero los cobardes son los que van primero. O sea, fíjate hasta qué punto a Dios no le gusta que sintamos miedo, que nos acobardamos, porque no va con él. Dios no es un Dios de cobardes. De hecho, hay una parte de la Escritura que dice: el reino de Dios es de los valientes y con fuerza lo arrebatan. Porque yo creo que tiene que ver mucho con lo que nos estás contando. Sí. O sea, uno es valiente cuando se pone en mano de Dios, cuando deja de ver lo que tiene delante con tus ojos y empieza a mirar con los ojos de la fe. Sí, ¿os acordáis cuando Josué toma la iniciativa de guiar al pueblo, ¿no? Cuando iban a entrar en la tierra prometida, Dios le tiene que decir 3 veces: esfuérzate y sé valiente, ¿no? Es decir, es verdad. Pon todas las cosas, pon toda tu fuerza y la valentía, porque sabe que iban a enfrentarse a algo que 40 años antes les daba miedo. Sí, yo creo que esto es como todo. Esto es como cuando eres joven y vas con los amigos a la piscina y se tiran todos del trampolín alto y tú estás ahí y un poco por presión de grupo terminan, ¿no? Tirándote, ¿no? Y te tiras la prima y dices, pues si no pasa nada, entonces ya no paras, ¿no? Pues un poquito lo que Dios le reclamaba era eso, igual que lo que le pasó al pueblo de Israel cuando se enfrentaron a los filisteos. Si te pones a analizarlo, no era un maltrato. Es decir, que la guerra o que la victoria dice una persona, solo iba a haber un muerto por uno de los dos bandos, y a lo mejor no era mal asunto, pero faltaba alguien que tuviese la confianza de quien peleaba con él. Lo que pasa es que eran mentirosos tanto unos como otros. Bueno, es que hay muerto Goliat, los filisteos no se rinden, y si hubiese muerto David, los israelitas tampoco estaban dispuestos a rendirse. Dice la Biblia que cuando cayó Goliat y David le cortó la cabeza, que los israelitas salieron por patas de allí porque dijeron, madre mía, si no han matado a nuestro baluarte. De hecho, la prueba de esto que digo es justamente por eso. Los israelitas estaban pertrechados para la batalla. Ellos pensaban que David iba a perder
y que tenían que defenderse frente a los filisteos y ya estaban preparados para la batalla. Cuando Goliat es derrotado, salen corriendo y los otros estaban de fiesta. Un día más que va a salir a publicar lo cobardes que sois. No estaban preparados y son pillados sin armadura, sin nada. Los israelitas estaban dispuestos porque no pensaban respetar su palabra. Hay una cosa muy interesante que has dicho, Felipe, el tema de a veces la presión de grupo, la inconsciencia. A veces confundimos valentía, valor con inconsciencia y a veces nos tiramos al río sin saber que vamos a encontrarnos, ¿vale? Porque me vean o porque quiero solventar ese momento, lo que sea, ¿no? No es lo que Dios nos pide. David, Caleb, Josué no iban en ese plan. Es decir, la importancia de conocerse uno, sus fortalezas y sus debilidades y sobre todo a quién representa, quién va contigo acompañándote, es lo que marca la diferencia. Entonces a veces, si vamos para adelante sin tener en cuenta, sin tomar conciencia de eso, sin pedir la ayuda del Espíritu Santo, eso no es valor. Será otra cosa, será una chapa, una huida hacia adelante, ¿no? Pero la huida hacia adelante no es valentía. Lo que me llama la atención por el comentario que estás haciendo y por el que has hecho antes, es verdad que a veces no somos valientes cuando hay mucha gente a nuestro alrededor, ¿no? Siempre hay otros, pero el problema es que en estas dos historias la valentía no era del grupo, era de personas individuales. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que valer para nuestra vida, porque a veces va a haber muchas situaciones en las que el gigante se nos va a aparecer a nosotros solos. Aunque estemos rodeados de gente, el gigante va a ser nuestro. Y somos nosotros los que tenemos que acogernos a decir, Señor, necesito que pelees a mi lado, ¿no? Que estés a mi lado, que me des la onda, las 5 piedras y con el bastón vamos para adelante, ¿no? Y yo creo que al final es la esencia de todo, y es que al final todo es personal. Y tú puedes tener un problema, puedes buscar ayuda en los demás, en otras personas, pero el que vence al gigante eres tú. Ya casi tenemos que ir terminando, pero fíjate que decías antes, ante una misma situación, los espías cada uno ve una cosa, ¿verdad? Unos ven impedimentos y dos ven oportunidades. Ante ese gigante que salía durante 40 días, todo un ejército vio una cosa y David ve otra distinta. ¿Y por qué? Porque estamos mirando ahí lo mismo. Tiene que ver mucho con esa experiencia personal de la que tú hablabas antes. ¿Con quién salgo yo? ¿Yo salgo a batallar cada día yo solito o pido la ayuda del Espíritu Santo? Como tú nos decías en la reflexión, aquí quien pelea no soy yo, es Dios quien pelea por mí. ¿Cómo yo me enfrento? ¿Tú crees que David vio una oportunidad? David vio una oportunidad. Sí. Yo lo tengo clarísimo. David tenía claro desde el primer momento que quien peleaba no era él, que era Dios. De hecho, Felipe nos lo leía cuando se presenta ante Saúl, no le dice, mira, que es que yo me la juego, ¿no? Si no, el Señor me ha entregado ya y no va a haber problema. Y cuando le pone la armadura dice, yo con esto no peleo. O sea, si es que no me sé ni mover. ¿En quién confía David? No confía en él, confía en Dios. David tiene claro que es la oportunidad que tiene Dios para derrotar a aquel que se está burlando continuamente y para darle ánimos a todo un ejército. Hoy en día lo pasamos así por encima, pero miles y miles de personas humilladas todos los días, avergonzadas. ¿Cómo estaba su fe en su Dios? Por los suelos. Era la oportunidad de Dios para volver a levantar su imagen. Como esos comerciales de zapatos que los mandaron cada empresa por separado y los mandaron, se cuenta, ¿no? Hace 80 o 100 años, y los mandaron a países del tercer mundo para abrir mercado y luego un comercial llamó diciendo, no tenemos nada que hacer aquí, todo el mundo va descalzo, no vamos a vender ningún zapato. Y el otro comercial llamó diciendo, empezad a producir a manta que nos vamos a forrar. que nadie lleva zapatos, ¿no? Aquí hay mercado para vender zapatos, vamos, a todo el mundo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces uno ve con unos ojos diferentes y es verdad que si estamos en las manos de Dios, donde vemos obstáculos, pues podemos ver una oportunidad tremenda. Sí, fíjate que lo que has comentado de la armadura es un detalle que la verdad que no he nombrado, ¿no? Pero también da pie a eso, es decir, David no necesitaba que fuese la ayuda de otro porque la armadura era de Saúl. Y sabéis que las armaduras son, digamos, personalizadas, ¿no? Son a medida.
Y él decía, David dice, registra la Biblia, que decía que él no podía con eso. Él se enfrentó al gigante solo con Dios y siendo el mismo, no siendo recibiendo lo que los demás le daban a él, sino es algo que a veces pues también nos anima a no escudarnos en lo que, bueno, voy a esperar a ver lo que Richard me dice, a ver si tengo su apoyo para enfrentar este problema. No, al final eres tú con Dios el que luchas contra el gigante, con tus cosas, con tus defectos, y como decíamos en la reflexión, ya se encarga Dios de darte las armas que vas a necesitar. En ese momento pues le puso ahí 5 piedras delante, que cogió, fíjate que una le sobró, pero por si acaso iba el hombre prevenido, ¿no? Por si acaso. Claro. Y la guardó en su zurrón y se enfrentó a ese problema que tenía en ese momento. Bien, pues ya tenemos que ir terminando. Gracias, Felipe, por esta dosis de práctica diaria, porque problemas yo creo que de los que nos escuchan y nosotros mismos no nos libramos ninguno. Uno cada día. Gigantes nos crecen como los enanos, nunca mejor dicho. Así que la forma es como nosotros decidimos afrontarlos, si con Dios o sin Dios. Si los afrontamos sin Dios, seremos vencidos, eso está clarísimo. Y con Dios, nuestros gigantes se convertirán en enanos, como os decías al final de la reflexión. Vamos a pedir a Juan Luis que nos ponga la música y damos paso al estudio de la palabra.